a comenzar con las ponencias del día de hoy, cuyo número de panel es el número 13, el Sistema Internacional, Rol de Organismos Internacionales. Quienes habla es Carmen Montes, quien estará a cargo de la moderación. Cada ponente tendrá 20 minutos y luego una rueda de preguntas muy puntuales, que sean las preguntas, por favor, para los ponentes. Bien, en nuestra mesa el día de hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Salmón, directora de IDEPUC, que es uno también de los organizadores de este evento, el doctor Alejandro Ugarte, ministro consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, y Morgana Salvador, ganadora del concurso de ponencias que ha sido parte importante de este segundo encuentro nacional. Bien, podemos comenzar, vamos a comenzar las ponencias con la doctora Elizabeth Salmón. Muy buenos días con todos, con todas. Vamos a tratar el tema para el que hemos sido convocados, que es el tema de cómo el problema de la trata se relaciona también con el accionar de los organismos internacionales, y yo creo que en buena cuenta con los aportes que puede dar el derecho internacional a este tema. Si bien es cierto que el problema de la trata es un tema de derecho penal, es un tema de proscripción, de persecución, personalmente creo, y en esto quiero recoger lo que señalaba ayer Ricardo Valdés al momento de la inauguración, creo que es un tema también de derechos humanos, quizá más que también, sobre todo, de derechos humanos. Y en esa medida voy a hacer una presentación breve en la que lo que he tratado de hacer es identificar los elementos que existen en el plano del derecho internacional de los derechos humanos que pueden llevar a la afirmación, a la justificación de que el tema de la trata es un tema de derechos humanos. Incluso me atrevería a plantear la pregunta de si hoy en día, con el desarrollo del DIDH, es decir, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incluso podemos estar camino a la configuración de un derecho humano que sea el derecho humano a no ser sometido a trata de personas, que como tal no está escrito en ningún tratado de derechos humanos, no existe esa norma, pero recordemos que en el ámbito de la jurisprudencia internacional, derechos como por ejemplo el derecho humano al agua, que tampoco está descrito en ninguna norma, o en el ámbito latinoamericano el tema del derecho a la verdad, que tampoco está escrita en ninguna norma, incluso ha sido recogido también por el Tribunal Constitucional peruano. Y yo creo que el desarrollo contemporáneo del derecho internacional va conduciéndonos a un escenario donde el tema de trata no puede desligarse del tema de los derechos humanos. Esa es una primera idea fundamental. La segunda es que podemos llegar a la configuración de un derecho humano autónomo de no ser sometido a este tipo de prácticas. Creo que es algo que hay que construir, todavía no hay ningún pronunciamiento, pero tengo la impresión, viendo los procesos anteriores, en el caso de otros derechos, de que están las condiciones dadas para hacerlo. Entonces, con esa introducción voy a mencionar 7 cosas a lo largo de esta presentación. La primera es que hay una, creo yo, dificultad intrínseca en poder llegar a esta autonomía de la trata y derechos humanos que se produce por la confusión inicial, por la unión inicial que hay entre la figura de esclavitud y trata. O sea, si nosotros vemos la historia del derecho internacional, nos retrotraemos hasta 1815, etcétera, este tema de afectar los derechos de la persona en forma de propiedad es algo que se inicia como una lucha contra la esclavitud. O sea, ese es el primer concepto que vamos a encontrar y que no ha desaparecido, que sigue presente, pero que el tema de trata de personas en específico es un tema que es posterior en el tiempo y que inicialmente hay una autonomía por cuanto, por un lado, está la esclavitud y su prohibición. No voy a hacer una historia aquí, quizá las convenciones más importantes sea la Convención de 1926, en el seno de la Sociedad de Naciones, la prohibición de la esclavitud, y la Convención en el marco ya de Naciones Unidas 1956, que es la convención complementaria a esa del 26, también sobre prohibición de esclavitud. Y por otro lado, vamos a tener que empieza a adquirir autonomía la figura de la trata de personas como algo distinto. No es así, porque la trata
no es la esclavitud en este sentido tradicional de comprar, vender, sino por el contrario, esta explotación para obtener beneficios económicos, que empieza también a adquirir autonomía y que en 1949 logra la primera convención sobre el tema de trata. En un segundo momento, yo veo que lo que ha sucedido es que se ha planteado esta idea súper atractiva de la trata como una nueva forma de esclavitud. ¿No es así? En todos los lugares, gente que maneja el tema o que no lo maneja dice que la trata es la esclavitud del siglo XX, del siglo XXI. Entonces, ese uso que puede ser muy atractivo en medios de comunicación o en mundos no jurídicos, resulta también teniendo un reflejo en el derecho. Entonces, vamos a encontrar un primer momento de autonomía, como decía, cada uno surge frente a la inicial confusión. Un segundo momento en que la trata es vista como una forma de esclavitud, y esto se refleja en Naciones Unidas incluso. Por ejemplo, actualmente existe un relator especial sobre nuevas formas de esclavitud creado en el año 2007, y en este escenario la trata es una nueva forma de esclavitud, y vamos a ver ahora que hay más elementos. Y luego, a partir del Protocolo de Palermo en el año 2000, lo que vamos a tener es una inversión de la figura, y más bien lo que se va a plantear es que la esclavitud es uno de los medios para llevar a la trata, o que la trata puede ser una forma para producir esclavitud. Lo que quiero decir es que primer momento autonomía, segundo momento la trata como forma de esclavitud, y tercer momento es la esclavitud como una forma de trata, de acuerdo al Protocolo de Palermo. Conclusión. Lo que quiero decir con esta primera idea es que la unión de estos dos problemas ha generado que a veces los esfuerzos no estén claramente dirigidos a una figura o a la otra, o en todo caso a juntar las dos figuras definitivamente y hacer una sola lucha frontal. Y esto ha dispersado normas, instituciones, presupuestos en el ámbito de las organizaciones internacionales, y continúa siendo un problema hasta el día de hoy. De hecho, yo estoy dirigiendo una tesis en la Facultad de Derecho sobre la definición de la trata y su relación con la esclavitud, porque hay ahí una serie de elementos que no terminan de aclararse, de precisarse. De pronto, si en este salón hay personas que no son abogados, dicen, bueno, pero ¿qué tanta relevancia tiene plantearse los conceptos? Y los abogados sí saben que plantearse los conceptos tiene la mayor relevancia, porque, por ejemplo, para tipificar, para sancionar, para perseguir, para rehabilitar, es necesario partir de un marco claro donde se pueda saber de qué cosa estamos hablando en uno y otro caso. Entonces, primera idea, esta falta de definición clara, esta unión, que puede ser bueno, pero que también puede ser malo, entre el concepto de trata y la figura de la esclavitud. En este primer momento en que he hecho este recuento, muchas gracias. En este primer momento, hace un calor terrible en ese salón, es que durante estos primeros tratados no se habla de derechos humanos en ningún momento. Se habla de la lucha contra la esclavitud, la prohibición de la esclavitud o la prohibición de la trata, pero no hay un enfoque todavía de derechos humanos. Es visto más como un tema de criminalidad internacional, ¿correcto? Pero yo creo que a partir del Protocolo de Palermo del año 2000, ya incluso antes, ¿no? En 1904 había una convención que también introdujo algunas de estas cositas, pero claramente con la Convención de Palermo sobre trata del año 2000, a pesar de no ser por el título un tratado de derechos humanos, porque como ustedes saben es una convención sobre criminalidad organizada, yo creo que la Convención de Palermo introduce algunos elementos propios de los derechos humanos. Ustedes saben que en la Convención de Palermo se plantea prevenir la trata, perseguir la trata, o sea, reprimir la trata, y proteger a las víctimas de la trata, que quiere decir la rehabilitación, ¿no? Es el enfoque de los tres ejes. Y cuando se habla, por ejemplo, de prevenir, se plantea la idea de que hay que tratar de eliminar las causas intrínsecas de la trata, que tiene que ver con pobreza, con exclusión, con discriminación, e introduce una categoría que a mí me parece fundamental, que es el tema de los grupos vulnerables. Es decir, hay grupos que van a estar particularmente en peligro de ser captados a través de la figura de la trata, mientras que hay otros grupos que no. Entonces, allí, por ejemplo, ese es un lenguaje propio de derechos humanos, el tema de los grupos vulnerables. Y cuando se plantea, por ejemplo, el tema de la protección, la rehabilitación, aquí también el Protocolo de Palermo, a pesar de no ser un convenio de derechos humanos de entrada,
Sin embargo, nuevamente recurre a categorías de derechos humanos. Cuando se habla, por ejemplo, de la rehabilitación psicológica de la víctima, de lo que estamos hablando es de la integridad psíquica. Cuando estamos hablando de la salud, que tiene que recibir servicios de salud, etcétera, estamos hablando de un derecho también, que es el derecho humano a la salud. Entonces, lo que yo veo allí, y esto va a ser luego utilizado también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que si bien es cierto que este convenio no tampoco utiliza toda la forma de un tratado de derechos humanos, en los hechos sí empieza a recurrir a categorías de derechos humanos para criminalizar una conducta, ¿correcto? Tercer momento, o un tercer elemento que veo yo para construir esta hipótesis de que es un tema de derechos humanos, el tema de la institucionalidad, ¿correcto? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo de los derechos humanos, normalmente hay instituciones que pretenden ayudar al cumplimiento de ese derecho humano, ¿correcto? Por ejemplo, si hablamos de trabajo, si hablamos de salud, si hablamos de tortura, etcétera, normalmente Naciones Unidas tiene toda una institucionalidad, crea grupos de trabajo, relatores, que tocan este tema y que se dedican a estudiarlo, a sacar un tratado, a vigilar que los estados cumplan con ese compromiso, etcétera. Y resulta que si vemos el tema de la trata, a pesar de que desde la perspectiva de derecho penal es más una cuestión de criminalidad organizada, vemos que también existe este elemento de institucionalidad, porque también en el seno de Naciones Unidas existía un grupo de trabajo, como les decía, con esta confusión sobre la esclavitud, las formas contemporáneas de esclavitud. En el año 2007 se nombra un relator para hacer el tema de la trata. Entonces, viendo esos tres ejes, el tema de la trata encaja perfectamente en el desarrollo que los derechos humanos en general tienen en el ámbito internacional. Cuarto elemento. En este cuarto elemento yo quisiera introducir cómo el tema de la trata, cómo el tema de la trata también forma parte de otros tratados de derechos humanos. O sea, si bien no hay un tratado, valga la redundancia, sobre trata en el mundo de los derechos humanos así de claro, sin embargo, el tema se introduce en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no es así? La famosa CEDAW, por sus siglas en inglés, cuyo artículo 6 dice: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. O sea, se mete ahí en un tratado típico de derechos humanos. Y también la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 y su protocolo facultativo, ustedes saben, sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, también llama a los estados a evitar el tema de la trata con los niños. Entonces, aquí tenemos un cuarto elemento. ¿Por qué? Porque en dos tratados típicos de derechos humanos se introduce esta idea de la trata vinculado al conjunto de los derechos que en un caso tienen las mujeres y en el otro caso tienen los niños. ¿De acuerdo? Quinto elemento. Muchos de los derechos humanos sobre todo que se consideran del núcleo duro de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos que no se pueden derogar, por ejemplo, vida, tortura, integridad, etcétera, lo que tenemos es que cuando se viola estos derechos, el derecho internacional entiende que no solo se ha violado una norma interna, o sea, vaya usted a la cárcel por tal delito, sino que a su vez se ha cometido crímenes internacionales, porque está la gravedad de la violación que no se limita al derecho interno, sino que por eso se crea, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, o el Tribunal para la ex Yugoslavia, o el Tribunal para Ruanda, o actualmente los tribunales mixtos. Y entonces, si movemos nuestro foco al tema de los crímenes internacionales, vemos que también allí vamos a encontrar este papel preponderante para la trata. Y, por ejemplo, el Tribunal para Ruanda, pero con esta confusión inicial que les decía, ¿no? El artículo 3 dice que la esclavitud es un crimen de lesa humanidad, no lo desarrolla luego. El Tribunal para la ex Yugoslavia dice también que es un crimen de lesa humanidad, ya no habla de esclavitud, sino de reducción a la servidumbre, que es el tercer elemento con el que normalmente se empieza a mezclar la trata. O sea, el Tribunal para Ruanda habla de esclavitud, el Tribunal
para la ex Yugoslavia habla de reducción a servidumbre, y en un caso muy famoso cuyo tenor no quiero yo desarrollar aquí para no consumir muchísimo tiempo, pero que de repente alguno de ustedes conoce, que es el caso Foca. El caso Foca es un caso de violación de mujeres bosnias por parte de soldados serbios de manera permanente, y que condujo a la conducta de los que habían llevado a cabo y habían ordenado realizar este abuso sexual de las mujeres, ¿no? Reducidas a servidumbre porque las ponían en departamentos donde frecuentemente iban los soldados para un momento de relax, en fin, de cualquier cosa que ustedes le quieran llamar. Pero lo interesante es que en este caso el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia dice que eso es un crimen internacional, ¿correcto? Y lo califica de servidumbre, como un crimen internacional. ¿Por qué lo califica de servidumbre? Porque en su estatuto solo podía condenar por servidumbre. Pero cuando vemos los elementos de esta figura, vemos que uno de los elementos que el tribunal utiliza es el término trata de personas, ¿correcto? O sea, hay allí una vinculación intensa entre estas dos figuras. Y contemporáneamente, en el caso de la Corte Penal Internacional, como ustedes saben, el Estado peruano es parte de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma es parte del derecho peruano, de acuerdo al artículo 55 de nuestra Constitución. Allí también en el artículo 7, nuevamente como un crimen de lesa humanidad, se plantea el término esclavitud. No, ojo que no dice trata. El primero decía esclavitud, dice servidumbre, y el artículo 7 dice nuevamente esclavitud. Pero cuando el propio estatuto tiene que definir qué es esclavitud, porque dice el propio estatuto qué es esclavitud, fíjense lo que dice. Por esclavitud se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona o de alguno de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos, y aquí viene lo interesante, en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños, ¿correcto? O sea, lo que está planteando aquí es que la esclavitud es también una forma de trata. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto que el estatuto como tal, no, por eso estoy haciendo este esfuerzo de construcción, porque si vemos los tratados de derechos humanos, no vamos a encontrar un derecho humano, gracias, que diga derecho a no ser sometido a trata. Si vemos el tema del derecho penal internacional, tampoco vamos a encontrar que diga un crimen internacional la trata, sino que vamos a encontrar siempre otros términos, pero al momento de aplicar, al momento de definir, no pueden entender la figura de la esclavitud ni la figura de la servidumbre sin pronunciarse sobre el tema de la trata. Entonces creo que aquí hay un elemento muy, muy interesante. Y finalmente, mi sexto elemento, no eran 7 sino 6, la primera es la introducción, quiere, en este camino que estoy haciendo para tratar de ver si es que la trata tiene relación con los derechos humanos, es el tema de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Vuelvo a este tema. El tema de la trata, por ejemplo, no estaba previsto tampoco inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Allí se habla de la esclavitud y servidumbre. Tampoco está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Ahí se habla de esclavitud, se habla de servidumbre, se habla de trabajo forzoso u obligatorio. El Convenio Europeo, para irnos a los sistemas regionales, tiene también un artículo en que no habla de trata, sino habla de esclavitud y trabajo forzado. Nuevamente, este escenario donde el tema de la trata no está en primera fila, pero cuando escarbamos un poquito más, resulta que en el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a partir de la caída del muro de Berlín, como ustedes saben, ha habido una gran migración de personas del este hacia los países occidentales de la Europa. Y muchas han sido llevadas a realizar trabajos de prostitución en los países de la Europa occidental. Y entonces se presentó un caso en el año 2010 de una chica rusa, Rantsev, que va a Chipre y en Chipre es obligada a prostituirse. Y cuando ella denuncia el hecho, aquel que la había llevado a la prostitución la denuncia porque es una inmigrante ilegal, lo cual suele suceder, porque normalmente esta gente no va a entrar en términos de legalidad. Y la policía le dice, venga al día siguiente para rendir su testimonio. La chica se va con este hombre y al día siguiente está muerta. Entonces él había asesinado en el hotel. Bueno, pero eso es un caso que podría ser un caso penal como cualquier otro, pero lo interesante que yo quiero rescatar aquí es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que este artículo que ellos tienen en su convenio, que se llama esclavitud y trabajo forzoso, debe ser interpretado
si bien no prohíbe expresamente la trata de personas, debe ser leído e interpretado, dice, en el contexto actual. Es decir, por más que en 1950 no se incluyera allí la palabra trata, una lectura contemporánea de ese artículo 4 debe necesariamente incluir el tema de trata de personas, por ser una forma contemporánea de esclavitud, y que por lo tanto los estados tienen obligaciones positivas con relación al tema de evitar la trata de personas. Y eso me parece súper importante porque en este caso RANCEF del año 2010 contra Chipre se plantea una serie de obligaciones que los estados tienen para evitar la trata, ¿de acuerdo? Y dentro de eso utiliza evidentemente un convenio que no se llama Derechos Humanos, que es el Protocolo de Palermo del año 2000. ¿No? Entonces, nuevamente, esta figura de cómo necesita recurrir a los derechos humanos para tocar este tema. Y finalmente, en el ámbito latinoamericano, en nuestros países la acción, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una acción muy importante que ha logrado modificar muchas cosas. El Perú ha tenido que pagar indemnizaciones millonarias muchas veces porque, como ustedes saben, el Estado peruano es el primer cliente del sistema interamericano, es el Estado que mayor número de sentencias ha recibido, ¿no? Se nos acerca Colombia, se nos acerca Guatemala, pero Perú sigue firme ahí en el primer lugar. Entonces, en el caso del sistema interamericano, ¿qué tenemos? Uno, un artículo 6 que prohíbe la esclavitud y servidumbre, otra vez, como todos los otros tratados. No tenemos ningún caso hasta la fecha, como el caso RANCEF en el sistema europeo, u otros casos más, en que se le haya dado a la Corte la posibilidad de desarrollar esa figura y resolver un caso de trata y pronunciarse sobre el tema de trata. No ha habido hasta el momento ningún caso, y yo creo que si hay, para las ONGs, por ejemplo, yo no soy miembro de ninguna ONG, yo soy profesora universitaria, pero creo que es un tema de litigio estratégico bien interesante, porque precisamente hasta la fecha la Corte no se ha podido pronunciar sobre ese tema, porque la Corte solo se pronuncia si es que le llega un caso, si no, no lo puede hacer, ¿de acuerdo? Pero lo que quería decir, y ahora sí con esto de verdad concluyo, es que la opinión, hay sin embargo una opinión consultiva, la opinión consultiva sobre el tema de los derechos del niño, la opinión consultiva 17 del año 2002. Una opinión consultiva no es una sentencia, sino es que simplemente se le pregunta a la Corte algo. ¿Cuáles son los derechos del niño? ¿Cómo se deben entender los derechos humanos del niño? Etcétera. Y en la opinión consultiva 17 del año 2002, la Corte Interamericana hace una cosa tremenda, ¿no? Como 100 páginas sobre cuáles son los derechos de los niños, pero hay una nota a pie, para que vean que he hecho revisión. Mi trabajo con mucho cuidado. Hay una nota a pie en la página 19, donde se menciona expresamente el Convenio para la Represión de Trata de Personas de 1949. No se menciona el Convenio de Palermo, el Protocolo de Palermo del año 2000, pero sí esta convención anterior sobre trata de personas en general, para decir la Corte Interamericana que ese convenio debe servir también para interpretar los derechos del niño, ¿correcto? Pero eso no debe ser visto como que, no para trata de mujeres, no, simplemente que se le preguntó sobre niño y contestó sobre niño, ¿correcto? Pero no quiere decir eso que está excluyendo a las mujeres de ese tema. Entonces, en conclusión, quisiera yo señalar, después de este largo recuento, perdonen ustedes, pero creo que es un tema apasionante, también el tratar de determinar en qué medida el tema de la trata de personas abandona el terreno de la criminalidad organizada e ingresa de lleno, con identidad propia, con fuerza propia, al terreno de los derechos humanos. Creo que es un tema súper interesante que está, creo, en un camino de construcción muy, muy fuerte en nuestros países. Muchas gracias. Damos la palabra ahora al doctor Alejandro Ugarte, ministro consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Gracias. Primero quiero agradecerles por la invitación de participar en este panel, y en segundo lugar felicitar a la doctora Salmón por la cátedra que nos ha dado hace unos segundos. En tercer lugar, lamentar que mucho de lo que iba a hablar ya fue mencionado con obviamente mayor brillantez que la mía. De cualquier manera, esta discusión académica, que espero que se convierta en real muy pronto, entre la trata de personas como un tema de derechos humanos o la trata de personas como parte de un concepto de criminalidad organizada, no solamente está presente, digamos, en la sociedad civil o en el mundo académico,
sino también en Cancillería. Nosotros, lamentablemente, como institución pública, nos tenemos que regir por las leyes vigentes. Y nuestras leyes han copiado literalmente el Protocolo de Palermo, que, como ustedes saben, tiene una visión muy criminalizante, si se podría decir, del tema. Es más, en la disposición general del Protocolo de Palermo, es muy claro, dice que este Protocolo de Palermo complementa la Convención de Naciones Unidas contra delincuencia organizada transnacional, ¿no? Esta visión criminalizada limita el accionar del Estado. Nosotros en Cancillería, repito, tenemos que regirnos por las leyes, pero también tenemos cierto margen de acción. El doctor Sousa y yo somos responsables del tema de trata en Cancillería y partimos de una definición diferente a la del protocolo. Nosotros creemos que trata básicamente es la explotación de un ser humano vulnerando sus derechos fundamentales. No hacemos referencia a los medios, si es coacción, si es forzada, etcétera, porque creo que lo principal no es el estatus migratorio del tema, sino la violación de principios fundamentales. Dicho esto, ya que no me ha dejado mucho que hablar, déjenme contarles un poco cómo funciona el tema de trata en Cancillería. Para nosotros, digamos, enfocamos en 3 aspectos. El primero, en el caso de víctimas peruanas en el exterior. En el segundo, víctimas extranjeras en el Perú. Y el tercero, que es bastante más complicado y tiene que ver con este panel, es el tema de cómo hacer que la legislación nacional coincida con los acuerdos internacionales y con las tendencias internacionales. En el primer punto de la víctima peruana en el exterior, esto es obvio, es decir, los consulados, las embajadas, tomamos conocimientos, informamos a la autoridad competente, tratamos de darle la seguridad mínima, lo que dice el protocolo, inclusive atención médica, psicológica, etcétera, etcétera. Pero en la práctica es diferente. De todos los países signatarios del protocolo de Palermo, no todos los han ratificado, y algunos que no han ratificado ni siquiera lo cumplen. Hay países en los cuales la trata no está tipificada, hay otros donde inclusive la esclavitud es permitida, y no estoy hablando de países tan extraños como por ejemplo Arabia Saudita. Tenemos sitios o lugares donde no existe autoridad competente donde hacer la denuncia. Países como Brasil, usted hace una denuncia de trata laboral y tiene que ir al Ministerio de Trabajo. Va en caso en Egipto, donde he servido, y lo remiten al equivalente al Ministerio de la Mujer. Pero el Ministerio de la Mujer no tiene función de fiscalización, es decir, la denuncia queda ahí. Entonces, ese es nuestro día a día. El otro tema que ya implica la víctima extranjera en el Perú, cuando las víctimas son rescatadas, recuperadas por la Fiscalía, por la Policía, nos tienen que informar, en teoría, que tienen una víctima extranjera, hombre, mujer, etcétera. Cosa que no sucede. No sucede. Y cuando lo hacen, nos lo hacen cuando el tema ha adquirido otras dimensiones. Hace un par de semanas, un mes, la Chile ecuatoriana, una menor ecuatoriana, lamentablemente, víctima de trata sexual, fue rescatada, fue llevada a un albergue inapropiado, sin seguridad, y la chica desapareció al poco tiempo, a los 48 horas. Cuando la niña tenía 6 meses de embarazo. La pregunta hasta ahora es si fue revictimizada por los tratantes para poder vender al niño, porque la niña, como estaba embarazada, dejó de trabajar. Y luego si esta víctima aún sigue viva, porque hizo la denuncia respectiva. Y eso es nuestro día a día. El Estado peruano, por obligación, como Estado, no por signatario de Palermo, sino por ser un Estado, debemos proteger a todas las víctimas, ¿no? Y ese es nuestro dilema. En el Perú no existen albergues
apropiados. No existe. No existe un concepto de víctima. Simplemente rescatamos a las personas, bueno, con la fiscalía, con la policía, se les ubica en un albergue del INAVIF temporal, 24 hasta 72 horas, y de ahí milagrosamente la víctima dejó de ser víctima, ya no es problema del Estado, ¿no? Y eso es básicamente porque nuestro concepto de trata está vinculado a una criminalización y no a un tema de derechos humanos. Nosotros tenemos, y la doctora lo ha dicho muy claramente, ciertos escenarios legales. Naciones Unidas, con su doble visión, digamos, del Protocolo de Palermo, por un lado, la Comisión de Derechos Humanos de otro, la Asamblea General de Naciones Unidas, que se ha pronunciado varias veces sobre el tema del trata, con una visión de derechos humanos. En el plano hemisférico, la OEA, la Asamblea General de la OEA, al día viernes, el lunes, ha vuelto a sacar un nuevo pronunciamiento también sobre trata, con una visión de derechos humanos. La Corte Interamericana. Tenemos un proyecto de protocolo de trata en la comunidad andina, en el Mercosur, Alianza del Pacífico. En el plano bilateral, el Perú también tiene acuerdos y mecanismos sobre esta materia con Ecuador, Bolivia, Colombia y próximamente con Chile. Y todos estos acuerdos van a formar de una manera u otra parte de nuestra legislación. Y todos estos acuerdos, todos, tienen una visión basada en derechos humanos, ¿correcto? Que no se condice con nuestro Código Penal, que no se condice con el Plan Nacional contra la Trata del 11 al 16, 2011 a 2016. Esa es la lucha de Cancillería. Estamos tratando de cambiar ese concepto de trata a un tema de derechos humanos. Ojalá lo logremos. Y para culminar, no sé si, bueno, esta lucha académica primero, que estamos en el plano académico, tiene que elevarse a los niveles de toma de decisión. Hay dos niveles importantes. Uno, que es un grupo multisectorial permanente para la trata de personas, en la cual participa, no sé, 11 o 12 sectores públicos, más la sociedad civil. Ahí se delinean las políticas y ahí estamos tratando justamente de presentar o elaborar un primer borrador de proyecto para cambiar el enfoque de la ley. Y el otro tema es que la trata tiene que responder a una visión de Estado, ya no sectorial como es ahora. La trata en el Perú responde en este momento a una visión de la policía y de la fiscalía, ¿no? Con, gracias a Dios, con una cada vez mayor injerencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la sociedad civil, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr que esta nueva visión de Estado se concretice? Yo creo que ahí todos, absolutamente todos, tenemos que poner nuestro grano de arena. Gracias y espero haber sido de ayuda. Palabra ahora a Morgana Salvador, ganadora del concurso de ponencias que se ha llevado a cabo en el marco del segundo encuentro. Buenas tardes con todos, mi nombre es Morgana Salvador. Quiero agradecer a los organizadores del segundo Encuentro Nacional de Trata de Personas la posibilidad de estar aquí y a Claudia Castro, quien es coautora de la misma, quien no nos puede acompañar en esta tarde. De otro lado, destacar el privilegio de poder presentar esto frente a destacados ponentes sobre el ámbito internacional. Y bueno, yendo al punto, cuando nosotras nos decidimos hacer una investigación sobre trata de personas, pensábamos encontrar un caso más de migración interno o internacional, de violaciones de derechos humanos, pero no fue así, porque la relación que existe entre negocio rentable y violencia del hombre por el hombre nos llevó a pensar en la inexistencia de la víctima a menos que ésta otorgase un beneficio al tratante.
Ante una situación así, lo único que se puede hacer es confrontar, luchar contra ese fenómeno. ¿Qué puede hacer el derecho internacional de los derechos humanos frente a casos de trata? En primer lugar, otorgar un marco regulatorio preciso y claro para los estados, que estos conozcan estándares de derechos, así como en otros casos, para que no incurran en responsabilidad internacional. Así, cuando formulen una política pública como el Plan Nacional contra la Trata 2011-2016, invoquen estos elementos propios del derecho internacional. De otro lado, el operador jurídico no puede olvidar los efectos de la regulación que plantea. Por ejemplo, un estándar que diga los controles migratorios tienen que tener mucho cuidado con el ingreso de las personas para evitar casos de trata, puede tener por efecto que los traficantes de personas, que es diferente a los tratantes, busquen medios alternos para trasladar a las víctimas de la trata o del tráfico, y estos medios sean mucho más graves para los derechos de estas personas. Desde este doble punto de vista, marco jurídico y efectos en la realidad, es que voy a realizar esta ponencia. Lo primero que quisimos investigar fue el sistema extraconvencional de las Naciones Unidas, porque tiene un punto de vista mucho más amplio, mucho más flexible y dinámico. En el marco del sistema extraconvencional existe un grupo de relatorías, grupos de trabajo, que se encargan de verificar el cumplimiento de los derechos de las personas que sean parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas. La primera relatoría a la que me referiré es la Relatoría Especial sobre Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias. Importante porque en el año 2000 generó un informe que es anterior al protocolo de Palermo que ya han mencionado, y en este informe indica los elementos de la definición de trata. No tal vez en los mismos términos que el protocolo, pero sí los mismos elementos, que son 3. En primer lugar, el traslado de la persona por medios ilícitos, sea fraude, engaño, coacción, con la finalidad de explotarla, someterla a servidumbre o a explotación, o a esclavitud, disculpen. En función de estos elementos, es importante considerar la inexistencia del consentimiento de la víctima de ser sometida a trata. Esto hace que se pueda distinguir la trata de personas de cualquier otro fenómeno de migración, porque nunca se va a poder decir que ella sabía que iba a ser sometida a este tipo de esclavitud, o servidumbre o explotación. De otro lado, muy importante de esta relatoría es destacar los elementos de la trata son diferentes a la trata misma. Un juez interno internacional puede decir, en este caso se vulneró el derecho a la vida, a la integridad, a la prohibición de esclavitud, al debido proceso, pero además, esto en el marco de un fenómeno de trata de personas, no de manera aislada, porque si no se pierde y se invisibiliza esta situación. Nuevamente, esta relatoría destaca la importancia de las causas de la trata. 3 tipos de causas muy importantes relacionadas a la mujer, porque es una relatoría de violencia contra la mujer. En primer lugar, la violencia estructural contra ellas. ¿Por qué? Si es que los sistemas políticos, sociales y culturales fallan en otorgar condiciones para el acceso al empleo en condiciones dignas y justas, se va a dar un fenómeno de feminización de la pobreza, feminización de la migración. Por lo tanto, se trata de casos de mujeres que se ven obligadas a buscar opciones económicamente viables en otros estados o en otras regiones dentro de ese mismo país. Esto provoca que esté expuesta a la trata. Su vulnerabilidad se incrementa en un segundo supuesto, según esta relatoría, cuando se dan casos de disturbios internos, conflictos armados, desastres naturales, que la someten a verse mucho más confrontadas a casos de trata. Un tercer elemento es que los estados deben fijarse realmente las políticas de inmigración que tienen. Si es que estas tienen por base elementos escondidos, xenófobos o racistas, aunque existan mecanismos formales para que esta víctima denuncie su situación, va a tener barreras de acceso basadas en la discriminación y no va a poder acceder realmente a los sistemas de justicia. En segundo lugar, me voy a referir a la Relatoría Especial sobre trata de mujeres, trata de personas, especialmente mujeres y niños, una relatoría realmente dedicada a este asunto, y esta relatoría genera un balance sobre la labor en su 10º año de aniversario, por lo cual me voy a referir a este informe que tiene todos los elementos de los últimos 10 años de su trabajo. En primer lugar, destaca la importancia de tomar en consideración otras formas de trata. No solo están las víctimas por explotación sexual, que son la mayoría, sino también hay casos de extracción de órgano, de trata interna y de trata vinculada a industrias no comúnmente relacionadas a esta, como es la trata en casos de pesquería o de agroindustria. De otro lado, resalta la importancia de poner en el ámbito de conocimiento otros tipos de víctimas. Las víctimas no tradicionales, como son los
los varones, como son los adultos mayores o incluso los refugiados personas que se dedican al tráfico de personas que pueden terminar siendo víctimas de trata. Y una última clasificación es las víctimas imperfectas. Dentro de esta clasificación hay dos supuestos. ¿Qué pasa con esa mujer que sabe que va a trasladarse para dedicarse a la prostitución? ¿Podemos considerar que es víctima de trata? En realidad sí, porque el consentimiento no solo tiene que ver con saber que se iba a dedicar a la actividad, sino las condiciones en que esa actividad iba a realizarse. Por otro lado, están otras víctimas imperfectas, como aquellas que han cometido delitos en el curso del traslado o en el curso de la actividad que han realizado, delitos que pueden ir contra el orden migratorio, contra el trabajo o por dedicarse a la prostitución si es que esto está prohibido. Pero aún así deben ser consideradas víctimas. La relatoría destaca la importancia de un enfoque basado en derechos humanos. Esto es algo que ya ha sido ampliamente mencionado, pero que quiero resaltar. ¿Por qué? Porque de alguna manera pone en el tapete que la realidad es que no se ha priorizado los derechos de la víctima, sino que antes se ha buscado ver las políticas migratorias, se ha buscado ver la criminalización de la actividad, cuando esto se ha desplazado del foco que debe ser desde un primer momento los derechos de estas personas. Esta relatoría incluye además causas de la trata. Nuevamente, como la relatoría anterior, indica que es importante considerar que, aunque en el derecho internacional no había un trabajo muy intenso en el ámbito de prevención de diferentes situaciones, por la supuesta falta de conexidad entre una situación y otra. Por ejemplo, una mujer que ha sido sometida a tráfico de personas no necesariamente se va a convertir en trata. Tiene que ver con la posibilidad de que ésta se encuentre frente al tratante o con sus situaciones personales que la puedan inducir a no conocer que va a ser víctima de la trata. Pero esto realmente no es lo relevante, sino que destaca que si es que se conocen las causas, se puede conocer que toda persona debe tener derecho a sus derechos civiles, sociales, políticos, económicos, para que pueda tener el conocimiento y la educación de no poder ser sometida fácilmente a este tipo de situaciones. De otro lado, el último elemento de esta relatoría es que señala una serie de derechos con los que debe contar esta víctima, ya aplicando lo que ella misma propone, un enfoque basado en derechos humanos. En primer lugar, las víctimas deben tener asistencia, apoyo y protección. Esto quiere decir que independientemente si es que ellas quieren o no colaborar con la justicia criminal, deben contar con un proceso diferente para que se les pueda restituir sus derechos. De otro lado, deben ser identificadas como víctimas. Como mencioné hace un momento, independientemente de si estas personas habían cometido delitos durante el curso de su actividad, no debe esto excluir su condición de víctimas. Esto no sucede, por ejemplo, en el caso de los refugiados. Según la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, si un refugiado puede ser excluido, se le puede quitar su condición de refugiado si es que cometió determinados ilícitos. No así con la trata, porque estos elementos deben atribuírsele al tratante, porque esta víctima realmente no había otorgado su consentimiento o era un consentimiento de alguna manera imperfecto. Aparte de ser identificadas como víctimas, deben tener derecho a obtener remedios ante su situación. 4 tipos de remedios. Restitución. Normalmente la restitución se había entendido como devolver las cosas al estado anterior en el que se encontraban, pero no puede ser así en el caso de las víctimas, porque sería devolverlas a una situación en la que podrían ser revictimizadas y vueltas nuevamente como tratadas. De esta manera se habla de una restitución más ideal, del poder gozar de todos sus derechos de manera completa. Luego está la recuperación, que implica beneficios a su salud física, mental, psicológica, la indemnización por las oportunidades perdidas y por último las garantías de no repetición, para que se restaure la reputación, la dignidad y los derechos de la víctima. Un ejemplo de garantías de no repetición es el derecho a que se criminalice la trata. Es una perspectiva diferente porque no empieza con la criminalización, sino que desde el derecho de la víctima, una garantía es la criminalización, porque no se puede dejar de lado, lo admite la relatora, siempre y cuando se enfoque nuevamente en los derechos de la víctima y sean 2 procesos diferentes. Ahora me voy a referir al sistema convencional muy brevemente porque ya ha sido ampliamente mencionado. Muchos tratados de derechos humanos, sobre todo en el ámbito universal, sí pueden interpretarse a favor de la trata. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2, indica que los estados tienen la obligación de respetar y garantizar de todas las personas en su territorio o bajo su jurisdicción. Dentro de este supuesto se encuentran las víctimas de la trata, si es que ha habido una trata internacional, porque no importa su nacionalidad, no importa, lo importante es que estén bajo la jurisdicción del Estado para que éste tenga la obligación sobre ellas. De la misma manera, todos los artículos, me parece, del pacto pueden interpretarse a favor de las víctimas.
Otro tipo de tratados son tratados que tienen un enfoque diferente, como mujeres y niños, que ya mencionó la profesora Salmón, pero que tienen artículos específicamente relacionados a la trata. Solo quisiera indicar que sobre la Convención para la Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 6, hay una Recomendación General 19 del año 92 que delimita un poco los elementos de este concepto, pero no me voy a detener ahí por una cuestión de tiempo. Un último tipo de tratados son aquellos referidos expresamente a trata, no necesariamente tratados de derechos humanos. Para mí empieza desde el año 49 con la Convención para la Supresión de todas las formas de trata y explotación ajena, que sin embargo falla porque se centra demasiado en la prostitución más que en los casos de trata. Luego, en el 2000, está la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo, también del mismo año, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que define la trata de personas finalmente desde el ámbito convencional, con la acción, medio y propósito que ya mencioné, el traslado por medios ilícitos con la finalidad de explotación. Quiero destacar que es un aporte grande de este protocolo la posibilidad de entender ya por fin trata. De otro lado, se permite y se impulsa la penalización a nivel interno de los estados que han ratificado el protocolo, y que además destaca algunos derechos de las víctimas, como son que cuente con privacidad durante el proceso, información y asistencia durante el mismo, que pueda tener derecho a recuperar algunos de sus derechos, que incluso incluye el tema de oportunidades de empleo en el lugar en que se encuentra, o la posibilidad de quedarse en ese territorio de manera temporal o permanente según la situación concreta del Estado. Pero eso no obsta para mencionar las críticas al mismo, que es en primer lugar que nuevamente no tiene un enfoque basado en derechos humanos, sino que simplemente menciona algunos derechos. Considero que las víctimas de la trata, más que derechos, deben contar con estándares de derechos humanos aplicados a su situación, porque están en un contexto diferente a cualquier otro tipo de víctima. Esto no lo tiene el protocolo, además que es un protocolo enfocado en la trata internacional y no tanto en la trata interna, y no otorga mecanismos para asimilar esta trata internacional a nivel interno, salvo la misma definición que así puede aplicarse en ambos ámbitos. Por último, me voy a referir a la trata en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay tratados que se pueden interpretar a favor de la trata, como la Convención Americana, el Protocolo San Salvador. La Convención Belén do Pará, que en su artículo 2 incluye a la violencia como una forma de violencia contra la mujer, la trata de personas. Pero debo destacar que la Comisión y la Corte no han tenido casos sobre trata, y tal vez quisiera aventurar algunas suposiciones al respecto. En primer lugar, tal vez porque a nivel interno el elemento de trata como fenómeno se ha diluido en sus elementos. Pueden haber habido denuncias por trabajos forzados, denuncias por esclavitud, denuncias por proxenetismo, pero no a la trata como fenómeno que incluye ese elemento de traslado. Eso ha evitado que a nivel internacional esto se refleje, también por una cuestión de litigio, y por último, por una cuestión de responsabilidad internacional. Como en el caso de la trata internacional, hay elementos que pueden darse durante el traslado, en el origen de un Estado, y que pueden terminar en otro. Esto en un sistema de derechos humanos como el interamericano no se puede verificar, porque solamente se judicializa un Estado a la vez. Estos elementos pueden explicar la razón por la cual no hay casos de trata en el sistema interamericano. Pero eso no significa que la Comisión no haya hecho nada. De hecho, la Relatoría sobre Migración ha tenido un informe muy importante porque destaca la relación que existe entre tráfico de personas y trata. Tal vez esta diferencia no queda muy clara, pero esta relatoría sí lo expresa en diferentes elementos. Tengo un cuadro como hacia el final. Ese, exactamente. Entonces, desde el punto de vista del consentimiento, en el tráfico sí hay un consentimiento. La persona sabe que va a ser trasladada a otro estado y realmente esa es su finalidad. En cambio, en el caso de la trata, la persona no sabe que va a ser sometida a explotación. Del punto de vista del cruce de fronteras, el tráfico siempre es internacional, mientras que la trata puede ser interna o internacional. Desde la importancia económica del traslado, realmente en el tráfico se paga porque me puedan trasladar, mientras que en la trata el tema del aspecto económico viene después, cuando la persona es explotada. En la relación de las partes, en el tráfico hay hasta incluso una buena relación, porque el traficante quiere que esta persona le diga a sus conocidos: este es un buen traficante y te va a hacer llegar sin ningún problema.
En cambio, en el caso de la trata, la relación no es tan importante durante el traslado, sino que se concreta después durante la fase de explotación y definitivamente esta no es una buena relación. En cuanto al perfil de la víctima, en casos de tráfico las estadísticas demuestran que son más hombres los que se trasladan de esta manera, mientras que en la trata son más mujeres y niños. En cuanto a las afectaciones durante el traslado, son mayores durante el tráfico por la precariedad en que ésta se debe realizar para evitar los controles migratorios, mientras que en casos de trata durante el traslado no hay tantas afectaciones de derechos como cuando ya se empieza la explotación. Y finalmente el bien jurídico afectado en el tráfico de personas es el orden migratorio internacional de un Estado, mientras que en la trata es la dignidad y los derechos de la persona. Quiero concluir esta exposición con el tema de estándares de derechos humanos, que tiene que ver con la posibilidad de aplicar realmente un cuerpo jurídico nuevo para estas víctimas, y solamente menciono 4, aunque creo que se podría esto ampliar indefinidamente. En primer lugar está considerarlas como unas personas en situación especial de vulnerabilidad. De hecho, el caso Pacheco Tineo contra Bolivia en el año 2013 establece que los migrantes en situación irregular o los indocumentados tienen de hecho que ser consideradas personas en especial vulnerabilidad porque son víctimas potenciales en sus derechos en función de los sistemas jurídicos en los que se encuentren. Esto también puede pasar con de hecho, las víctimas de la trata también cuando han cruzado fronteras normalmente lo han hecho como migrantes indocumentados, por lo tanto también son personas en situación especial de vulnerabilidad. Otro estándar es proteger a las víctimas de la trata por haber vulnerado el orden internacional migratorio de un Estado. En el mismo caso Pacheco Tineo, se indica que la justicia administrativa no puede tener esta privación de la libertad como un carácter punitivo. Se puede retener a la víctima de la trata, pero para proteger sus derechos, no para sancionársele por haber vulnerado el orden migratorio internacional. Un tercer estándar tiene que ver con otorgar condiciones de seguridad y de retorno al Estado o a la región en la que se encontraba. Esto se aplica tanto a nivel interno e internacional. En el caso Maiguana contra Surinam en el año 2005 se indicó que los pueblos marún que habían sido desplazados o refugiados deberían poder retornar a sus territorios ancestrales para gozar de sus derechos, pero ellos reclaman, no podemos retornar a menos que los que causaron los daños contra nuestra comunidad sean enjuiciados. Eso mismo también se puede aplicar a las víctimas de la trata. No retornar hasta que ellas consideren que su retorno es seguro y que sea criminalizado a quienes las pusieron en una situación tan complicada. Y un último elemento, ya termino con esto, es el tema del principio de no devolución. Esto más a manera de pregunta. ¿Se puede aplicar esto a los casos de trata? El principio de no devolución tiene que ver con el artículo 22, inciso 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que indica que una persona no puede ser expulsada o devuelta a un territorio donde su vida, integridad o libertad estén en riesgo en función a criterios discriminatorios como su condición social. Las mujeres están obligadas a ser repatriadas al estado del cual salieron, porque tal vez puedan regresar y encontrarse nuevamente con este fenómeno de la trata. Entonces, esto juntado al estándar anterior sobre condiciones de retorno debe permitirnos entender un cuerpo jurídico mucho más sólido en cuanto a estas materias. Muchas gracias. El Estado peruano puede reconocer como refugiada a una persona, pero después, ¿qué más se hace con esta? Considerando la dificultad de adaptación a una realidad y un contexto distinto, y 2, el temor y el pánico que siempre va a existir, aunado a la inseguridad que se presenta por la falta de instituciones de protección o de orfanatos o de centros para personas víctimas que pueda garantizar una seguridad y un reasentamiento, si así queremos planearlo o plantearlo dentro de nuestros países. Gracias. La Convención de 1949 de las Naciones Unidas ha sido ampliamente criticada por su visión sobre la prostitución y su enfoque desde este fenómeno hacia la explotación o la trata. He escuchado en algún foro internacional y he leído en algún libro que buscaré en la memoria que la convención del año 2000 deroga técnicamente esta convención debido a la problemática de su aplicación. No sé si esto en el conocimiento sobre el derecho internacional es así, se puede interpretar así. Trata de personas es básicamente la explotación de un ser humano vulnerando sus derechos fundamentales, que esa definición no se aplica a refugiados, ¿no? Y cuando yo dije que Cancillería protege a las víctimas, no a los refugiados, a las víctimas de trata, y después, no Cancillería, el Estado peruano protege a las víctimas de trata, y después nos quedamos ahí. Y yo me basaba, para decir eso, que era necesario cambiar la concepción del delito de trata, enfocarlo bajo una perspectiva de derechos humanos. La víctima
sigue siendo víctima después de las 48 horas de ser rescatada. Hay que no solo brindarle atención médica, psicológica, psiquiátrica, también hay que insertarlo en la sociedad, hay que darles herramientas de trabajo. Ustedes imaginan un muchacho, para no hablar de trata solamente sexual, de un muchacho de 16 años que ha estado en una fábrica encerrado a los 13, ¿no? Y pretender que ese muchacho pueda salir a un mercado laboral cuando lo único que ha hecho es un trabajo mecánico, es imposible. Entonces, los estados debemos de proteger a la víctima hasta que terminen su condición de víctima, hasta que sean totalmente reinsertos en la sociedad con todas sus capacidades como ser humano. Esa es, creo yo, la gran ausencia que existe en la legislación peruana. La consulta es más conceptual. El panel habla del sistema internacional y el rol de los organismos internacionales. Así es. ¿Ya? Muy amplia lo que nos han explicado aquí los expertos, sobre todo lo que es la estructura legislativa internacional, los conceptos y todo eso, pero ¿qué pasa? La relación, creo que el resumen de esto tendría que ser cuál es la relación entre los organismos internacionales y los diferentes estados. Yo pertenezco de Bolivia y a veces no está claro cómo nos podemos articular entre los organismos internacionales y los estados en cuanto a la trata de personas y el tráfico de migrantes. ¿Hasta dónde podemos apoyar? ¿En qué podemos apoyar? ¿Bajo qué tutela? Bueno, la norma internacional está clara, pero ¿cuáles son nuestras funciones y dónde podemos trabajar conjuntamente? Creo que ahí tal vez podríamos... A ver, me parece que usted plantea un problema fundamental, ¿no? Yo soy una convencida de que la gran finalidad del derecho internacional no es solamente producir más normas a nivel internacional o crear cada vez más organismos, más expertos hablando sobre el tema, lo que algún sector de la doctrina ha calificado como una suerte de inflación normativa e institucional en el tema de los derechos humanos a nivel internacional, sino que yo creo que la finalidad última del sistema internacional de protección de derechos humanos es que los actores a nivel nacional nos apropiemos de esos avances, de esos resultados y los utilicemos en el plano interno. Creo que esa es la gran utilidad. Si vamos, por ejemplo, pensando en el sistema interamericano, yo he dicho hace un momento que creo que es bueno que haya un litigio estratégico para que la Corte tenga la oportunidad de desarrollar sus normas sobre esclavitud, trabajo forzoso, e incluya trata y haga esta interpretación contemporánea. No, evidentemente sería bueno por la víctima concreta que se va a beneficiar con ese caso, siempre que el Estado peruano cumpla con la sentencia, por ejemplo, o cualquier otro Estado del continente. Pero yo creo que el impacto mayor es la posibilidad de ampliar la figura, de dar indicaciones claras acerca de qué deben hacer los estados y que la población de cada uno de los 23 estados, por ejemplo, que ha aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte en este momento, pueda utilizar esos estándares y los particulares podamos exigir a nuestros magistrados, a nuestras autoridades, que definan sus políticas públicas con relación a eso que ya se ha dicho en el plano internacional. Entonces, creo que lo que usted plantea de alguna manera es una voz de alerta acerca de, puede producirse muchísimo en el plano internacional, pero eso, ¿de qué sirve en concreto para el día a día? Y de alguna manera he intentado responder, pero creo que mi perspectiva es esa, no es seguir incrementando la normativa internacional, sino apropiarse en el peor de los sentidos de esa normativa internacional, de esos estándares, utilizarlos internamente, porque no es doctrina, no es que un autor famoso haya dicho tal cosa, sino que cuando estamos hablando, por ejemplo, como muy bien Morgana Salvador ha explicado, el tema de relatorías, el tema de expertos, son entidades que están funcionando en el seno de una organización con la que el Estado tiene un vínculo concreto, ¿no? Donde se ha hecho parte de Naciones Unidas, por ejemplo, y entonces lo que diga un relator, lo que diga un grupo de trabajo,
no es lo mismo que lo que diga un autor, un profesor universitario en cualquier parte del mundo. Hay un mandato allí de Naciones Unidas. Entonces creo que el problema, yo no sé en Bolivia, pero yo creo que sí en Perú y en algunos otros países latinoamericanos, es que estamos poco acostumbrados a recurrir a todo ese bagaje internacional para aplicar las normas nacionales. Por ejemplo, en Perú, si un buen abogado quiere hacer un buen escrito, probablemente cite autores, cite sentencia del Tribunal Constitucional Español, qué sé yo, pero tiene poco recurso, poco reflejo a utilizar estas normas internacionales que son parte del derecho nacional, estos pronunciamientos de expertos internacionales bajo la sombrilla de Naciones Unidas, que son los grupos de trabajo, los relatores, etcétera, pocas sentencias, ¿no? Y si vemos también, por otro lado, la jurisprudencia de nuestros países, quizá con la excepción de la Corte Constitucional colombiana, que es algo más bien muy bueno dentro de la región, y el Tribunal Constitucional peruano en algún momento, en Argentina, o sea, estos ya tribunales de alto nivel, o sea, el día a día de la justicia vive de alguna manera completamente ajena a todo ese desarrollo internacional. Entonces yo creo que a la sociedad civil, al mundo de la academia, nos corresponde hacer ese puente, tender esa puerta que haga que se introduzcan estos avances en la legislación nacional. Perdone lo largo de la respuesta, pero creo que su pregunta de alguna manera dota de sentido también a por qué esta mesa, por qué trabajar sobre estos asuntos, ¿no? Creo que si nos vamos a reducir solamente al tema del delito penal, que es importante, yo no estoy diciendo que no sea importante, creo que de alguna manera estamos teniendo una visión sesgada, pequeña del problema, y no podemos enfrentar todo el conjunto, toda la trascendencia, toda la magnitud que hay aquí en este tema. Este no es un tema de uno que mató al otro porque le quiso robar su carro. Aquí estamos frente a otra cosa completamente distinta que tiene que ser abordada de manera integral. Bueno, yo quisiera más bien hacer un comentario sobre lo que han planteado. Yo no soy abogada, estoy bien lejos del ámbito jurídico y del lenguaje jurídico. Yo quisiera hacer un comentario con relación a lo que ha comentado Morgana. Yo trabajo en el ámbito de derechos humanos de las mujeres hace muchísimos años. Y mi conclusión es que los organismos internacionales son totalmente ineficientes a la hora de representar los derechos humanos de las personas. O sea, es una convicción a la que he llegado después de mucho trabajo. CEDAW, has hecho la referencia a la CEDAW. ¿Cuál es el mecanismo de la CEDAW? La CEDAW tiene una comisión internacional, una comisión a la que los estados tienen que hacer, presentar informes bianuales, si no me equivoco, y la sociedad civil hace los famosos informes sombra. Y lo que hace la CEDAW al fin y al cabo es hacer recomendaciones. Que los estados las cumplen o no las cumplen, da exactamente lo mismo. Porque a lo que van a ir a la siguiente presentación del informe es a recibir recomendaciones. O sea, en el caso de la CEDAW en concreto, no existe un mecanismo internacional que sancione de una manera drástica a un Estado y que lo asuste, y que lo que va a recibir es realmente algo que movilice al Estado para el cumplimiento de estas convenciones internacionales. Mi comentario y mi visión, o sea, los convenios internacionales, a mi modo de ver, o sea, desde mi perspectiva, parecería que el único órgano de las Naciones Unidas que realmente funciona drásticamente es el Consejo de Seguridad. Porque el resto de organismos, derechos de los niños, de las mujeres, de la trata, ¿sabe qué? Qué pena no lo hizo. Entonces, si eso tiene ese carácter que es declaratorio, entonces, ¿qué estamos reclamando, Elizabeth? O sea, nos podemos apropiar de los conceptos, sí, pero
y está muy bien, y los podemos traer a nuestra legislación y además utilizarlos como instrumentos de movilización social. Sin embargo, en el ámbito ya, digamos, de la protección de los ciudadanos desde la perspectiva internacional, no hay una eficiencia que uno pueda percibir en la práctica. Puede ser un comentario a su comentario. En efecto, da la impresión que el sistema internacional no funciona. Totalmente de acuerdo, esa es la impresión. Pero en la práctica sí funciona. Se generan corrientes de opinión, se generan tendencias de legislación, se genera conciencia. Usted se imagina, hoy, 2014, el mundo sin Naciones Unidas sería imposible. Probablemente todos estaríamos hablando alemán y seríamos esclavos, ¿no? Sí, es decir, el sistema internacional es lento, efectivamente, pero es lento no por el sistema, porque los países no queremos aceptar a veces lo que se acuerda, o no queremos reglamentar, o no queremos asimilar a nuestra legislación interna lo que se acuerda en el campo internacional. La verdad es que creo que lo que ha dicho Alejandro es lo correcto, es el sumum, ¿no? Yo solo quisiera aportar frente a su comentario que, por ejemplo, la Corte Interamericana sí tiene la competencia para dictar sentencias vinculantes, ¿no? Que es el concepto que manejamos en el derecho. El concepto drástico es un concepto extrajurídico, ¿no? Para nosotros no significa algo es vinculante o no es vinculante. Puede ser muy drástico, algo no vinculante. Por ejemplo, decir, en Perú, a pesar del crecimiento económico, hay 50.000 niños sufriendo trabajo infantil. Por ejemplo, es algo muy drástico, muy duro. Pero es una declaración, ¿de acuerdo? Pero yo, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana, el Perú no quiso cumplir una sentencia de la Corte Interamericana, vinculante. Y, o sea, no creamos que la fuerza va a venir de afuera, creo yo. Porque una sentencia que era completamente vinculante, el Estado peruano no la quiso cumplir. Castillo Petruzzi. ¿Correcto? Y dijo además, agarro mi botella de agua y me voy, porque me retiro de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces, yo entiendo perfectamente esa necesidad de querer ver que algo de afuera me diga qué hacer, que me obligue, que sea drástico y que el Estado tenga que hacer las cosas. Entiendo esa necesidad, pero para esa necesidad no ha sido hecho el derecho internacional. O sea, el derecho internacional, como decía Boutros Ghali, el ex secretario general de las Naciones Unidas, es lo que los Estados, Naciones Unidas, es lo que los Estados quieren que sea. Porque, por ejemplo, si el Estado peruano no cumplía la sentencia, ¿qué van a hacer? Van a venir a bombardearnos a todos los peruanos porque no queremos cumplir. O sea, eso no puede ser, ¿no? Entonces, el tema es que hay aquí las normas, yo no las veo siendo abogada como algo que esté escrito y que me va a decir qué hacer. Yo las veo las normas como el resultado de un proceso social, de una lucha, de una fuerza, que sale una norma, sea más o menos importante para el Perú, y yo me apropio de esa norma y la exijo ante instancias que sí tienen la capacidad de obligar. Esas instancias no son las instancias del derecho internacional. Yo creo que plantearnos lo otro es frustrarnos permanentemente, porque definitivamente el derecho internacional no va a ser la solución a los problemas. Y les digo esto que me dedico décadas al derecho internacional. Bueno, el panel número 13 ha terminado con las excelentes ponencias y las preguntas también de ustedes. Agradecemos